Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Feliz sábado. ¿Cansaditos de la semana? Claro, sin duda. Yo no tan cansadito porque ya estoy jubilado, así que no tengo ya más horarios, no tengo clases, nada. Pero estoy viejito, así que me pega también la semana. Muy bien, muy bienvenidos a esta serie que comienza hoy de temas acerca del Apocalipsis. Y si tuviéramos que ponerle un título a esta primera presentación de la serie, a esta primera de las 4, creo que un buen título sería Cartas de amor para una esposa en problemas. Creo que ese sería un muy buen subtítulo para el Apocalipsis, ¿no? Porque empieza con cartas, ¿verdad? Es más, no solo empieza con cartas, es una carta dirigida a 7 comunidades cristianas, a 7 grupos de creyentes que vivían en la provincia romana de Asia Menor en el siglo I de nuestra era. Quien dice Asia Menor dice lo que hoy es Turquía, ¿sí? Entonces es interesante que el Apocalipsis de paso es la primera palabra con la que comienza el libro. Es una palabra griega que significa todo lo contrario de lo que la gente cree comúnmente. Si paráramos a una persona en la calle, le hiciéramos una entrevista, le dijera, bueno, mire, quiero hacerle una pregunta, por favor, reaccione a la palabra que yo le voy a decir con la primera que venga a su mente. ¿Puede ser? Sí, cómo no, mire que yo estoy corriendo para el trabajo. No, esto es rapidito. Yo le digo una palabra y usted me dice la primera que viene a su mente. ¿Está listo? ¿Está lista? Sí, muy bien, ahí va. Listo, pero inmediatamente, sin pensar nada, lo primero que venga a su mente, Apocalipsis. Generalmente lo que nos dirían sería miedo, terror, fuego, humo, plagas, ¿verdad? Muerte, destrucción, juicio, terremoto, cosas por el estilo, ¿sí? Pero resulta ser que Apocalipsis no significa eso. La palabra griega Apocalipsis significa precisamente descubrimiento. Es decir, correr un velo, por eso la traducción de las Biblias en inglés de la palabra Apocalipsis es revelation, revelación, revelar, rebatir un velo, correr una cortina que impide ver lo que hay detrás, ¿sí? Así que varias traducciones muy buenas de la palabra Apocalipsis serían, por ejemplo, descubrimiento, revelación, sacar a luz, hacer visible y también desenmascarar. Muy bien, dicho lo dicho, el diablo ha hecho muy buen trabajo con el Apocalipsis, ¿verdad? Porque ha convencido a la gente de que se trata precisamente de todo lo que no se trata, de todo lo que la gente dice cuando escucha la palabra Apocalipsis. Pero cuando vamos al libro en sí, descubrimos que en realidad se trata de una carta dirigida al pueblo de Dios de aquella época y de todas las épocas, ¿sí? De todas las épocas. Cuando uno lee las cartas a las 7 iglesias, descubre que las circunstancias por las que estaban pasando esas 7 comunidades coinciden demasiado como para ser casualidad con las circunstancias por las que pasó la iglesia cristiana, el cristianismo, en 7 periodos sucesivos de la historia. ¿Ok? Así es que nosotros, los adventistas, y no solo nosotros, sino muchos más, creemos que además de tener que ver con las circunstancias, los desafíos, los problemas de estos ancestros espirituales nuestros que vivieron hace 2000 años, tiene que ver el Apocalipsis contiene mensaje predictivo, profético, para las situaciones que la iglesia habría de vivir, que ha vivido y que está viviendo actualmente a lo largo de la historia, ¿sí? 7 iglesias contemporáneas, siglo I, 7 periodos sucesivos, ¿sí? Pero quisiéramos hoy detenernos en lo siguiente. No deberíamos caer en el error de pensar que esto quedó aquí solamente como una curiosidad histórica, que tuvo que ver solamente con esta gente y con la gente que venía después, pero que no tuvo que ver con cualquier cristiano que haya pasado por las mismas circunstancias en cualquier época.
Y les leo brevemente una cita muy cortita de este libro, se llama Los Hechos de los Apóstoles, de la escritora Elena de White. Dice así respecto del Apocalipsis: sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Interesante. Así es que tenemos que reconocer esta naturaleza omnitemporal, transhistórica, perenne, esta relevancia, esta reserva de sentido que tiene este documento desde el siglo I en adelante y particularmente para nosotros. Porque si hay un libro que tiene que ver con el tiempo del fin, además de Daniel, la contraparte de Apocalipsis en el Antiguo Testamento, es Apocalipsis en el Nuevo. Muy bien. Muy interesante esto porque cuando vamos allí al Apocalipsis descubrimos que otra sorpresa que nos llevamos, generalmente pensamos que el Apocalipsis es para los que no conocen la Biblia, ¿verdad? Nosotros somos especialistas en dar seminarios de revelaciones del Apocalipsis y está fantástico. Pero cuando leemos el Apocalipsis, leemos estas cartas, esta primera serie, nos damos cuenta de que en realidad el Apocalipsis tiene como público preferencial, como objetivo primario, fundamental, original, a la iglesia. Si para alguien fue revelado lo que quedó revelado, escrito aquí en el Apocalipsis, no era para los paganos, no era para los judíos del siglo I, sino para la iglesia, para el pueblo de Dios. ¿Dónde dice eso en el Apocalipsis? Bueno, por todas partes. Versículo 4 del capítulo 1, ya en el arranque, dice Juan a las 7 iglesias que están, no dice estarán, no dice estuvieron, están, siglo I, en Asia. Y luego cuando vamos a las cartas a las 7 iglesias, descubrimos, recuerdan, ¿verdad? La secuencia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, los nombres de 7 ciudades donde había 7 comunidades cristianas, 7 ciudades ultra paganas, ultra idólatras, fundadas siglos antes de la era cristiana por los griegos, ¿sí? Y donde había pequeños grupos de cristianos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a esas cartas, en los capítulos 2 y 3, vamos a detenernos ahora un poquito en eso, descubrimos que si hay una frase que se repite una y otra vez a lo largo del Apocalipsis, sobre todo en los capítulos 2 y 3, y al final del Apocalipsis, como si fuera un sándwich, y cuando algo se repite mucho en la Biblia, es porque Dios quiere que se tenga presente eso. Es una clave para el significado. ¿Sí? Si hay algo que se repite, si hay un estribillo, si hay un coro que uno escucha, lee una y otra vez, es: el que tiene oído para oír, oiga, un verbo que quiere decir prestar atención, obedecer, ¿sí? Mostrar respeto para con lo que se está escuchando, ¿sí? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, no a los paganos, no a los judíos, sino a las iglesias, ¿sí? Y comienza cada carta con: escríbele al ángel, ángelos en griego, quiere decir mensajero. No es que cada iglesia tiene un ángel de la guarda, ¿no? Vos tenés un ángel de la guarda, yo tengo un ángel de la guarda. Pero las iglesias no tienen ángeles de la guarda. Los miembros de iglesia tienen, ¿ok? Así que la palabra ángelos significa mensajero, significa líder espiritual. Aquel que tenía que leer la carta, como dice allí en el capítulo 1, y el versículo 3, bienaventurado el que lee, el ángel de cada iglesia tiene que leer, el mensajero. De paso, Juan el Bautista es llamado ángel en los evangelios. Dice: yo envío mi ángel delante del Mesías para anunciar que ya llegó al mundo, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. Y ese ángel no es otro que es Juan el Bautista, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren qué interesante. Algunos dicen: no, pero no puede ser. Sí, puede ser, es así. La frase que más se repite es: esto es para las iglesias, esto es para las iglesias, es para las iglesias. Empieza el libro así y termina así, capítulo 22, versículo 16, ¿no? Esto fue revelado por el testigo fiel, por Jesucristo, a Juan, para que lo enviara a las iglesias. El libro empieza como termina, de la misma manera. Y algunos por allí se distraen y dicen: no, un momentito, la palabra iglesia termina de aparecer en 3.22 y no vuelve a aparecer hasta 22.16.
Pero hay un montón de sinónimos de iglesia en el medio. Santos, testigos, siervos de Dios, los que reverencian su nombre, apóstoles, profetas y tierra, la palabra tierra usada como símbolo de la iglesia en el capítulo 11 y el versículo 18. Así que si para alguien es el Apocalipsis, es para los cristianos de todos los tiempos, es para la iglesia. Sí, por supuesto, la iglesia existe para compartir el evangelio, las buenas noticias de la salvación con quienes no conocen a Dios, con quienes no conocen a Jesucristo, no saben que vino, que murió por ellos, que va a volver a buscarlo. Claro, ¿dónde dice eso? Apocalipsis 14, los mensajes de los 3 ángeles, ¿sí? Al final del libro, 22, 17, el espíritu y la esposa dicen, ven, predicación. Pero uno no puede dar lo que no tiene, no puede compartir, no puede explicar lo que uno no entiende. Por eso el principal destinatario del Apocalipsis es la iglesia, son los cristianos, somos tú y yo. Y entonces, interesante, porque cuando vamos allí descubrimos que, ¿por qué ese título, no? ¿Por qué ese título? Cartas de amor a una esposa en problemas. Bueno, porque la esposa es utilizada en el Antiguo Testamento, la figura de una esposa, como símbolo del pueblo de Dios. Y cuando vamos allí, fíjense incluso los nombres de la mayoría de las iglesias, ¿no? En español al menos, dice Esmirna. ¿Le podríamos poner ese nombre a una mujer, a una dama? ¿Suena lindo? ¿Sí, no? Esmirna, Tiatira, Filadelfia, la Odisea termina con A. Y todos los sustantivos, muchos que terminan con A en castellano, son femeninos, ¿sí? Y cuando leemos las 7 cartas, descubrimos que todo el tiempo Dios está usando lenguaje nupcial, lenguaje matrimonial, para referirse a los cristianos como un marido amoroso le habla a una esposa a la que ama profundamente y para la cual quiere solo lo mejor. Interesante, ¿no? Así que cuando vamos allí a las cartas, descubrimos cuáles eran esos desafíos, esos problemas, esas circunstancias por las que estaba atravesando la esposa del Cordero, la esposa de Dios en estas distintas ciudades del Asia Menor. En el caso de Éfeso, el tiempo no nos va a dar para todo, pero en el caso de Éfeso había allí un problema. ¿Cuál era el problema? Era una iglesia ortodoxa, era una iglesia caracterizada por la ortopraxia y la ortodoxia. ¿Qué es ortodoxia? La enseñanza correcta. ¿Qué es la ortopraxia? La praxis correcta. Hacer lo correcto, predicar lo correcto, tener la doctrina correcta. Estaba todo bien. Súper misioneros, súper trabajadores. Tenían un detector de herejías. Enseguida detectaron. ¿Se acuerdan cuál era uno de los significados de la palabra Apocalipsis? El último, ¿cuál? ¿Hay alguien allí? Desenmascaramiento. ¿Se acuerdan? Así que el Apocalipsis tiene el objetivo de predecir el futuro, de anunciar el futuro. La gente está aterrorizada actualmente, ¿verdad? Creen que el mundo va a terminar porque van a venir extraterrestres malos, ¿no? O va a caer un aerolito, o la tercera guerra mundial nuclear, o una pandemia, Pero el Apocalipsis quedó en la Biblia para avisarle a la gente que no, que la historia no va a terminar así, que la historia va a terminar con la intervención de Dios para destruir lo que Él no construyó. ¿Qué no construyó Dios? Apocalipsis 22, 1 al 4. Muerte, enfermedad, dolor, injusticia, hambre, miseria, guerra. Eso viene a destruir. En buena hora que venga pronto a destruirlo, ¿verdad? No sirve para nada, ¿sí? Génesis 1:31. Vio Dios todo lo que había hecho, era aquí que era bueno en gran manera. Nada de eso que mencionamos recién es bueno en gran manera. En buena hora que venga a destruirlo, para reconstruir el mundo a fin de que sea perfecto como cuando salió de sus manos en ocasión de la creación. Así que cuando vamos allí a la iglesia de Éfeso, descubrimos que esta iglesia, que representa también la era apostólica, tenía un problema. Tenía muchas cosas buenas, pero el problema que tenía, y era muy grave, era que, si tuviéramos que ponerle un nombre, estaba padeciendo el síndrome del fin de la luna de miel. ¿Sí? Estamos hablando del lenguaje nupcial, ¿verdad? Dios se dirige a ella como una esposa y dice, mi amor, tengo un problema contigo, y es que mi amor para contigo sigue igual, pero
tengo un problema contigo, versículo 4, y es que tú has dejado tu primer amor. Una iglesia que había caído en la rutina, en el formalismo, una religión de formas, pero que ya no sentía amor por Dios. ¿Sí? Síndrome de la iglesia de Éfeso. Y como en el caso de las 7 iglesias, 7 cartas, una para cada una, todas ellas terminan, no importa cuán grave sea su situación, con un mensaje de esperanza. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti, mi amor, le dice Dios a su iglesia. Y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Porque como vamos a ver, podría ser que alguno de nosotros esté padeciendo el síndrome de Éfeso. ¿Sí? El síndrome de Éfeso. No hacemos nada malo, hacemos todo bien, asistimos a la iglesia, marcamos tarjeta el sábado, venimos al break, le devolvemos a Dios lo que es de Dios, ¿sí? En materia financiera, hacemos obra misionera, todo lo demás, pero Dios se ha vuelto un desconocido para nosotros. Así que Dios dice, hay solución para eso, hay solución para eso. ¿Sí? Muy bien. Y entonces luego viene la iglesia de Esmirna, la iglesia que representa la era post-apostólica. ¿Y cuáles eran los problemas de Esmirna? Pues los mismos que los de la iglesia de Filadelfia. Hostilidad del medio ambiente, hostilidad de las autoridades paganas, instigada esa autoridad por algunos sectores del judaísmo que son definidos aquí, son caracterizados como la sinagoga de Satanás. ¿Sí? No todo el judaísmo era hostil al cristianismo, allí en Asia Menor, pero había algunos lugares, algunas ciudades donde esta hostilidad se estaba materializando en problemas, en persecución, instigada por estos grupos por parte de las autoridades romanas contra la iglesia. Así que tal vez tú estás pasando por el síndrome de Esmirna o de Filadelfia. ¿Cuál es ese síndrome? Segunda de Timoteo 3:12. Todo aquel que quiera vivir de acuerdo con la voluntad de Dios padecerá persecución. Persecución. Cuidado con la idea de persecución en el sentido de van a entrar allí por el medio del templo, me van a llevar de los pelos a la rastra, me van a cargar en un móvil con vidrios ahumados y me van a hacer desaparecer y me van a torturar. Hay muchas maneras muy sutiles de perseguir para que alguien se divorcie de Dios, de su esposo amoroso. ¿Sí? Sobre todo cuando uno es joven y cuando uno le tiene mucho miedo al qué dirán, cuando uno tiene mucho miedo a la segregación, a la marginación, a quedar fuera de todos los grupos, ¿verdad? Al ninguneo, ¿sí? Los viejos ya estamos más allá del bien y del mal, en ese sentido, ¿no? Podemos venir con una media de cada color, se pueden reír de nosotros, El predicador, mirá qué viejo que está, no hay problema, no hay problema. ¿Okay? Pero cuando uno es joven, uno tiene terror a eso, a la desaprobación, ¿verdad? Uno tiene terror a la crítica. Y entonces uno tiene terror a tener hostilidad de parte de la familia, la gente que más lo ama a uno, ¿verdad? Pero de pronto tú conoces a Jesús y te entregas a Jesús y empiezas una nueva vida y tu familia está en otra sintonía todavía, no llegó a ese punto de maduración y piensa que te volviste loco, que te volviste loca, fanático, fanática, te lavaron la cabeza, caíste en una secta peligrosa, ¿qué es esto, no? De que no fumar y no tomar, y no comer cosas dañinas, pero si está buenísimo, si todo el mundo lo hace, Claro, no puede estar todo el mundo equivocado. ¿Cómo la mayoría va a estar equivocada? La minoría tiene que estar equivocada. Y tú eres parte de la minoría, así que tienes que estar equivocado, tienes que estar equivocada. Así que si estás pasando por el síndrome de Esmirna o de Filadelfia, Dios te comprende y tiene solución para ti. Cada uno de los mensajes termina con un mensaje con una nota de esperanza, de alivio. No temas al futuro, yo estoy contigo, no temas nada de lo que te pueda pasar, porque a mí me lo hicieron primero y sobreviví y vencí la muerte y puedo hacer que tú la venzas si llegaras a tener que pasar por ese trance inclusive, ¿no? Muy bien, luego viene Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Pérgamo, donde estaba el gobierno provincial romano, donde estaba el gobernador romano, el palacio del gobernador romano. Pérgamo tenía el problema de la presencia de caballos de Troya en su medio. Versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, Números capítulo 25, 22 hasta el 31 en el Antiguo Testamento cuenta la historia de Balaam. ¿Qué significa la palabra Balaam, el nombre Balaam? Aquel que devora o destruye al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Dios. ¿Cómo lo destruye? ¿Cómo destruyó Balaam al pueblo de Dios? ¿Se acuerdan? El pueblo de Dios estaba a punto de entrar en Canaán, en la tierra prometida. Y entonces, ¿qué ocurrió con con Balac, el rey de Moab? ¿Sí? Balac, el destructor quiere decir en hebreo, ¿no? El devastador. ¿Cómo hizo? Cuando vio que este pueblo se le escapó a los egipcios y el desierto no lo pudo matar y estaba a punto de tomar posesión de la tierra, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Contrató a un profeta pagano, para que maldijera al pueblo. Y vino Balaam, ¿y qué le dijo Dios? No vas a maldecir a mi pueblo, sino que lo vas a bendecir. Ve con esta gente, pero cuando te dirijas a mi pueblo, allí, cuando lo veas todo reunido en sus carpas, allí en el campamento que están a punto de entrar en la tierra prometida, y abras la boca, en lugar de decir lo que te pagaron para que digas, vas a bendecir a mi pueblo. Vas a bendecir y vas a profetizar acerca de lo que voy a hacer con mi pueblo en el futuro, cuando llegue el Mesías. ¡Wow! ¿Se acuerdan? ¿Les suena esa historia? Muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? Balaam no pudo maldecir. Pero como al hombre le gustaba ganarse su dinero, le dio una idea genial a Balac. De paso, Balac, rey de Moab. Moab significa proveniente del padre, descendientes de Lot y de una relación incestuosa de Lot, el sobrino de Abraham, amigo de Dios. Lot, emborrachado por su hija mayor, cometió incesto con su padre y engendró a esta gente, uno de los enemigos más terribles del pueblo de Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Los moabitas y los amonitas. Amonitas, fruto de la relación incestuosa de la hija menor de Lot. Con Lot, de las entrañas del pueblo de Dios, de las entrañas de Lot, de las entrañas de Abraham, salieron los peores enemigos del pueblo de Dios. Una realidad para tener presente, ¿verdad? Tú, yo podríamos llegar a ser los peores enemigos del pueblo de Dios. Y así será en el tiempo del fin. Los peores enemigos del pueblo de Dios serán gente que estuvo en las filas del pueblo de Dios. Tremendo, tremendo, ¿no? Así que un mensaje como para temblar, ¿verdad? Decir, Señor, que yo nunca sea un Balac, que yo nunca sea un moabita espiritual, que yo nunca sea un amonita espiritual, que nunca sea yo encontrado luchando contra ti y contra tu pueblo, contra tu voluntad, por favor. Muy bien. Entonces, aquí dice, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Una palabra griega que significa fornicación y significa también adulterio. El paganismo es una moneda, el paganismo, sobre todo en la época del Antiguo y del Nuevo Testamento, allí en Asia, una moneda de dos lados, inseparables. ¿Se pueden separar los lados de una moneda sin destruirla? ¿Se puede? No se puede. Ok. Lo mismo ocurre con el paganismo. Dos lados. Un lado se llama idolatría y el otro lado se llama inmoralidad sexual. ¿Sí? En aquella época, ¿te acuerdas de Baal y Astarté? Baal, el dios de la lluvia, el que fecundaba a la diosa tierra, haciendo que lloviera, y entonces quedaba embarazada la tierra y daba a luz las cosechas para que los animales tuvieran pasto y la población no muriera de hambre. Así es que para incentivar a Baal a que cumpliera con su deber conyugal con la diosa Astarté, había que animarlo de alguna manera. Y la manera de animarlo era cometer toda clase de inmoralidades sexuales en los templos paganos
y fuera de los templos paganos para estimular a Baal a fin de que como marido divino hiciera lo que tenía que hacer con su esposa divina y la gente no se muriera de hambre. ¿Ok? Muy bien. Fantástico. Entonces, el problema de Pérgamo, ¿cuál es el problema de Pérgamo? Paganización del cristianismo. Paganización, coqueteo adulterino espiritual con una cultura seductora, sensual, atrapante, que hacía que estos cristianos de Asia Menor, que habían venido del paganismo, que habían practicado todas esas inmundicias, todas esas bajezas que los habían denigrado, de alguna manera recayeran de nuevo en ellas o pretendieran hacer una síntesis, una doble vida entre lo bueno y lo malo. Una alianza entre lo mejorcito del paganismo y lo mejorcito del cristianismo, como si la luz pudiera conciliarse con las tinieblas. Imposible, imposible. Una doble vida espiritual estaba llevando la gente de esta iglesia, la gran mayoría. Luego viene Tiatira, la iglesia de Tiatira, el mismo problema que Pérgamo, pero elevado a la enésima. Ya totalmente descaminado. Problema, apostasía abierta, no coqueteo adulterino, adulterio espiritual. ¿Y quién era la responsable de este adulterio espiritual? Allí tenían una falsa profetisa llamada Jezabel. Por supuesto, Jezabel ya no existía, pero había alguien que tenía las mismas características. ¿Se acuerdan de Jezabel quién fue? Antiguo Testamento, ¿esposa de quién? De Acab. Muy bien, un caballo de Troya. Jezabel, hija de Ed-Baal, sacerdote fenicio del dios Baal, del que hablamos recién. ¿Okay? La nena era muy bonita y le voló la cabeza al rey Acab. Acab se casó con ella y ella llegó a ser la que mandaba en el pueblo de Dios. Y por supuesto, como buena hija de un sacerdote de Baal y como buena adoradora de Baal, terminó haciendo caer a todo el pueblo de Dios, prácticamente a todo el pueblo de Dios, en la idolatría y en la inmoralidad de todo tipo, característica del paganismo. ¿Sí? Y eso nos trae a la mente, ¿se acuerdan? Primero de Reyes, capítulo 18, Elías, los profetas de Baal, en el Monte Carmelo, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquella historia? Así que todo eso estaba volviendo a ocurrir, había una remake de la historia del pueblo de Dios, de las caídas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora en la época del Nuevo Testamento, en el siglo I. Tenía una falsa profetisa llamada Jezabel, que de paso significa Baal es una vergüenza, así que nunca sabremos cómo se llamaba Jezabel en realidad. Este es el nombre despectivo que el pueblo de Dios le dio a la esposa de Acab en el Antiguo Testamento. Porque si tú eres un profeta, si tú eres un sacerdote de Baal y tienes una hija, no le va a poner como nombre, Baal es una vergüenza. Te gana la vida sirviendo al dios Baal y le vas a poner a la nena, Baal es una vergüenza. Te quedaste sin trabajo en el acto. ¿Okay? Así es que no sabemos cómo se llamaba, pero el pueblo de Dios le puso como sobrenombre, Baal es una vergüenza. ¿Sí? Así que el síndrome de Pérgamo, el síndrome de Tiatira, el de la seducción cultural, la pérdida de la identidad distintiva del cristianismo por el contacto con la cultura pagana seductora, sensual, que los hizo recaer en su vida pasada o que les hizo creer en el espejismo de poder hacer una síntesis entre el paganismo y el cristianismo. ¿Sí? Luego viene Sardis, Filadelfia y la Odisea, las últimas tres. Sardis, durmiendo en los laureles de las glorias pasadas, una iglesia nominal, muerta espiritualmente. Tal vez el versículo más llamativo, el versículo 1 del capítulo 3, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Es decir, unas pocas personas no han contaminado sus vestiduras y el verbo griego traducido como manchado es un verbo que aparece en la versión griega del Antiguo Testamento para referirse a la idolatría. Otra vez la seducción cultural, otra vez la muerte espiritual. ¿Sí? Y nuevamente termina el mensaje con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia. Ya hablamos de Filadelfia en consonancia con Esmirna, el mismo problema, la sinagoga de Satanás, persecución por parte de las autoridades romanas locales instigadas por los
los que habían sido el pueblo de Dios, pero no se resignaban a el divorcio que Daniel capítulo 9, versículo 27, ocurrió cuando Dios se dio cuenta de que ya no podía contar con su pueblo original para cumplir con la misión de compartir el evangelio con el mundo pagano. Tuvo que buscarse una nueva esposa, el pueblo de Dios, la iglesia cristiana primitiva. Y termina entonces las 7 cartas con la de la Odisea. La Odisea. Tú te acuerdas bien, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? ¿Qué decía la Odisea? Soy rica, me he enriquecido, no necesito nada. No sabes que tú eres, dice Jesús, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Ceguera acerca de la verdadera condición. Mundanalidad, autosuficiencia, tibieza. Estoy a punto de vomitarte, dice el versículo 16, por cuanto eres tibia, no eres fría ni caliente. Interesante, ¿no? Muchas veces me puse a pensar, ¿cómo es esto de te voy a vomitar porque no eres ni fría ni caliente? Porque eres tibia. Es mejor ser tibio que frío. Pero entonces me puse a pensar que Dios en el organismo, en nuestra fisiología, colocó un botón del pánico para que no te mueras de hipotermia. Antes de morirte de hipotermia hay una reacción del cuerpo que consiste en temblar, en sacudirse, ¿sí? Involuntariamente, para tratar de producir movimiento en la sangre, para que no te congeles, para que no te mueras de hipotermia, ¿sí? Y cuando tienes un calor sofocante que te está por matar de insolación, de golpe de calor, ¿qué ocurre? ¿Qué mecanismo puso Dios allí para evitar eso? La transpiración, ¿verdad? Sale agua, sale líquido por los poros. Y ese líquido en contacto con la más leve brisa baja la temperatura periférica corporal. Interesante. Así que hay solución para el frío, hay solución para el calor. Pero para esta tibieza vomitiva no. Dice el original griego, meloemesai. Estoy a punto de vomitar. No dice te vomitaré. Dice, por favor, mi amor, esposa mía en la Odisea, tu tibieza es nauseabunda para mí. Es nauseabunda. Tengo solución para tu frialdad, tengo solución para tu fiebre, pero no tengo solución para esta tibieza. Por favor, permíteme sanarte. Bien. Muy bien. Y yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu condición. Tal vez ni siquiera tú sabes cuál es tu condición. Tal vez ni siquiera yo sé cuál es mi condición. Porque la Odisea estaba muy enferma y no tenía ni idea de lo que le pasaba. Yo estoy muy bien, no necesito ir al médico. Pero hacete un chequeíto, hacete una sangre, una orina, cada tanto, cada 6 meses, cada año, qué sé yo, preventivamente. No, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a gastar en la consulta, en ir al médico, en perder el tiempo? Si yo estoy fantástica. Entonces su esposo le dice, mi amor, estaba casada con un ginecólogo. 7 cartas para una esposa en problemas, casada con un ginecólogo amoroso que sabía mucho de síntomas. Pero mi amor, dice, es un pinchacito, es un poquito de sangre. Es un análisis. Y cuando le hace, dice, mi amor, mira, hay enfermedades muy graves que son asintomáticas, ¿no? Durante mucho tiempo, durante buena parte del tiempo, hasta que ya es demasiado tarde para atenderlas, ¿sí? Avanzó demasiado la enfermedad. Y Dios dice, mira, mi amor, ese es el problema contigo, déjame sanarte, ¿no? Así que yo no sé cuál es tu situación, tal vez tú no sabes cuál es tu situación, yo creo que sé cuál es mi situación, tal vez tampoco sé. A veces estamos cambiando de situación todo el tiempo, ¿no? Y hoy somos Éfeso, mañana somos Pérgamo, Tiatira, después somos Esmirna, Filadelfia, nos ponemos firmes en nuestro camino del Señor y nos empiezan a cascotear de las 2 veredas, ¿no? Nos quedamos de pronto sin amigos, la familia nos hace el vacío, ¿sí? Pero los mensajes a las 7 iglesias terminan con esperanza. Y como un súper resumen de esos 7 mensajes de esperanza, de esos 7 tratamientos, remedios para revertir cualquier situación que nos esté apartando de Dios, que nos esté impidiendo ser tan felices como podemos ser, como queremos ser, como Dios nos puede hacer si se lo permitimos.
si volvemos a estar en una relación plena con Él, si sostenemos esa relación plena que alguna vez tuvimos o que estamos teniendo con Él. ¿Sí? Un súper resumen se encuentra allí en Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. Tú lo conoces de memoria, sin duda, ¿no? Dice, he aquí, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, presta atención a mi voz, eso significa el verbo acúo, de ahí viene acústica, ¿no? No significa oír con el tímpano, significa no hacerse el sordo, eso significa prestar atención, ¿sí? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguien atiende mi voz, presta atención y abre la puerta de su corazón, entraré a él, a ella, y cenaré con él, con ella y él conmigo. Lenguaje de pacto nupcial. Lenguaje de pacto nupcial. En la época de la Biblia no se comía con cualquiera. Ahora toda excusa es buena para comer, ¿no? Dice, che, ¿qué te parece si nos juntamos el sábado a la noche? No. En la cultura bíblica no se compartía la comida con cualquiera. Porque compartir la comida te comprometía. ¿Sí? Era un acto muy íntimo, te vulneraba y hacía al otro vulnerable a entrar en una nueva relación. Y de eso se trata Apocalipsis 3:20, ¿no? Y termina diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga, presta atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, ¿sí? La iglesia está hecha de ladrillos vivientes. Somos tú y yo. Y yo quiero terminar invitándote e invitándome a mí mismo a dedicar un minutito allí donde estás, a solas con Dios, si quieres hacerlo, a cerrar tus ojos y a decirle a Dios lo que le tengas que decir. Señor, mira, yo creo que lo mío es síndrome de Éfeso. No, Señor, lo mío es Pérgamo Tiatira. No, Señor, yo estoy muerto en vida espiritualmente. Yo soy Sardis. Señor, soy Esmirna o soy Filadelfia. Me están metiendo presión a full para hacerme desistir de mi relación contigo, de mi amistad contigo. Señor, creo que no puedo seguir soportando esa presión. Me está doliendo mucho. Tengo miedo. Quítame ese temor. No sé cuál es tu situación. Tal vez tú no sabes. Yo creo que sé cuál es la mía. Voy saltando, ¿no? A veces soy Éfeso, a veces soy Pérgamo Tiatira, a veces soy la Odisea, a veces soy Esmirna, Filadelfia. Pero ¿qué te parece si termináramos de esa manera? ¿Te gustaría? Allí donde estás, cerramos nuestros ojos y le decimos a Dios lo que le tengamos que decir. Señor, creo que sé, pero no sé. Confírmame cómo estoy. Hazme el diagnóstico, Padre, y dame la solución. Ayúdame, porque quiero una vida plena como la que nunca tuve. Quiero una vida plena como la que conocí y ya no tengo. Por favor, Señor, haz ese milagro hoy mismo, ahora mismo. Comienza a hacerlo antes de salir de aquí, para que pueda alabarte, glorificarte por esa nueva vida. ¿Les parece? ¿Podemos hacerlo? Muy bien, vamos a dedicar unos minutitos a eso.
Bueno,